10 años de abuso de alcohol o drogas, incluyendo la marihuana, incrementa el riesgo a sufrir demencia 4 veces. Hasta ahora, con cada adicto sexual con el que hemos trabajado, ya sea hombre o mujer, que escaneamos, cada uno tenía una herida en la parte frontal del cerebro. Para mí, definitivamente, hay problemas químicos en el cerebro que se relacionan con la adicción sexual. Las personas que son sobrevivientes de abuso sexual, trauma sexual y trauma físico, etc., definitivamente se nota en un escaneo cerebral. Bienvenidos a Pasión Pura. Mi nombre es Jason Graves y seré su anfitrión en este programa. Cuando consideramos el número de factores que deben tomarse en cuenta para recuperarse del trauma del abuso sexual o una vida de adicción sexual, un área que en general es pasada por alto es el cerebro. Los escaneos cerebrales de los adictos, por ejemplo, muestran daño en cierta área del cerebro que puede ser revertido en parte a través de una buena nutrición. El invitado de hoy es el Dr. Earl Henslin, autor del libro Este es tu cerebro cuando estás feliz, un libro que ilustra y describe los diferentes comportamientos disfuncionales que emergen al no alimentar adecuadamente al cerebro o son el resultado de dañar al cerebro por trauma físico o abuso de sustancias. Por ejemplo, ¿sabías que el uso a largo plazo de la marihuana o el azúcar incrementa las probabilidades de sufrir demencia juvenil? El Dr. Henslin es especialista en usar escaneos cerebrales para diagnosticar más acertadamente las causas y efectos del comportamiento pecaminoso y disfuncional y ofrece soluciones tanto bíblicas como médicas que nos permitirán vivir la vida de la manera que Dios planeó. Prepárate para recibir conocimiento científico interesante que está a la vanguardia de la investigación cerebral. La corteza prefrontal es esta área justo detrás de tu frente que tiene que ver con la atención, la concentración, el juicio, el impulso, el control y la previsión. Y la previsión es muy importante para los adictos en recuperación porque la previsión es esa habilidad de pensar bien las cosas antes de decirlas o de hacerlas. No es mejor siempre decir lo primero que te viene a la mente o hacer lo que te viene a la mente, y a esto lo llamamos actos de oportunidad. Si me preguntas, no importa si es porno, drogas, alcohol, comida, dinero, lo que sea, controlar a las personas, todas esas cosas están mal y afectan nuestra relación con Dios, entre nosotros y con el prójimo. Una investigación de hace 7 años en la Universidad de San Diego, en donde hacían un estudio sobre la epilepsia del lóbulo temporal con uso de electroencefalograma y conectan cables al cerebro para medir las ondas cerebrales. En una persona encontraron que tenía una respuesta inusual y le preguntaron qué era lo que le sucedía. Descubrieron que ella estaba orando durante el estudio. Luego hicieron un estudio sobre la oración y descubrieron que hay unos nervios en el lóbulo temporal derecho que se nivelan durante la oración. Había una buena irrigación sanguínea, buena profusión. Y los científicos neuronales ahora lo llaman el lapso de Dios. Es un cableado que nace de una relación con Dios. Es algo genial y los investigadores ahora se están expandiendo en eso. Es algo muy emocionante cuando nivelas eso con la nutrición. Podrían ser complementos, podría ser el medicamento indicado, ejercicio, etc. Significa que tendrás más flujo sanguíneo ahí y podrás experimentar las cosas de forma más profunda, más apasionadamente en tu relación con Dios, contigo mismo y con otras personas. El cerebro tiene la consistencia del tofu. Y lo único que acogina ahí son membranas y fluido dentro de una estructura dura de hueso. Si yo tomo mis manos y hago esto, es literalmente lo único que necesito para provocar hematomas. Por eso algunos psicólogos, trabajadores sociales, pastores y maestros tienen la obligación de reportar el abuso infantil. Es muy malo que a un niño lo abofeten en la cara o le peguen en la cabeza, porque podría cambiar toda su vida. Tengo clientes que fueron noqueados por un padre iracundo que los golpeaba. Así que si le pegan a esa cabeza, lo que pasará es
que el cerebro va a rebotar ahí dentro y sufrirá heridas en la corteza frontal y heridas en los lados del cerebro. Una de las primeras cosas de la salud del cerebro es protegerlo. Una investigación en una universidad, creo que en el sur de Florida, un alumno de primer año que había jugado soccer desde la niñez hasta la preparatoria tenía un mayor déficit de atención por el trauma de pegarle al balón con la cabeza. No se necesita mucho. Ahora sabemos que 10 años de abuso del alcohol y o de las drogas, incluyendo la marihuana, incrementa tu riesgo a sufrir demencia juvenil 4 veces. Cualquiera que haya estado fumando marihuana con cierta frecuencia aumenta el riesgo de sufrir demencia o Alzheimer 4 veces más que un rango normal. Así que lo que podemos ver en ese escáner, en particular con esta persona que está alrededor de los 20 años, fue una atrofia en la corteza frontal, lo que significa que ya es un cerebro envejeciendo. De hecho, las investigaciones mostraron que pequeñas cantidades de azúcar tienen el mismo impacto en el cerebro que la cocaína. Todo lo que te llevas a la boca influye en tu cerebro. Balancear la nutrición es tan importante. Ahora se sabe que no pensamos demasiado en, como todos saben, las hormonas estrógeno, progesterona y testosterona, que son las 3 más importantes y todo el mundo las conoce de nombre. Otra hormona que es muy importante se llama insulina. Y esta también influye en la función del cerebro. Una investigación reciente que estudié ayer dice que las personas que tienen varias experiencias o cierto número de experiencias de episodios de hipoglucemia o que tienen fluctuaciones en los niveles de azúcar, suben y bajan, causan más depresión, ansiedad, etc., aumentan su riesgo de sufrir demencia. Ahora, en la vida real no solemos pensar en chocolates y demencia. No asociamos las galletas con la demencia, no pensamos en eso en absoluto. Pero si eres un comedor compulsivo como yo, no sabes lo que es comer una galleta o un chocolate o cualquier golosina, así que te comes todo el paquete. Ese tipo de hábito, ese tipo de adicción aumenta el riesgo de tener demencia juvenil o Alzheimer. Si esta parte frontal del cerebro no funciona bien, dirás cosas que no quieres decir, vas a tomar elecciones y vas a seguir cayendo en los mismos errores una y otra y otra y otra vez. Dios nos dio un cerebro súper maravilloso. Tenemos más de 100 trillones de nervios diferentes, neuronas con fibras nerviosas pequeñas que se conectan unas con otras en el cerebro. Cuando ves las estrellas en la noche, lo que notarás al observar bien cuando ves el universo y ves las estrellas, el universo que tenemos aquí es más grande que el universo que hay allá afuera. Vemos esos trillones de nervios y luego vemos todas las interconexiones entre ellos. El universo aquí es más grande que el universo allá arriba. Cuando ves lo que Dios nos ha dado, este hermoso, hermoso cerebro, que básicamente pesa 1,5 kilos y que requiere el 20% de nuestras calorías para mantener las funciones cerebrales, tienes que cuidarlo. Si tuviera un amigo que estuviera luchando con esclavitud e inmoralidad sexual, lo que llamamos adicción sexual en el lenguaje actual, después de la Biblia, el primer libro que me gustaría que leyera sería Breaking Free, Comprendiendo la adicción sexual y el poder sanador de Jesús, de Russell Willingham. Breaking Free es una compilación brillante de los principios bíblicos y psicológicos más importantes que enseñan a encontrar la libertad duradera del pecado sexual. Conozco a Russell Willingham desde hace muchos años y sé que es un hombre de Dios humilde y con muchos dones, y su consejo debe tomarse muy en serio. Dios lo ha dotado de gran sabiduría y quiere compartirla contigo. Si tú o un ser querido luchan con la adicción a la pornografía u otro tipo de adicción sexual, tienen que leer este libro. Es un libro que debe estar en la biblioteca de cada cristiano que tiene que salir todos los días a un mundo que ha sido diseñado astutamente por el maligno para seducirnos hacia la inmoralidad sexual. Alcanza la libertad con Breaking Free hoy al visitarnos en purepassion.us. Los tips de Jason. ¿Puedes relacionarte con temas de quebrantamiento sexual y adicción? ¿Has querido recuperarte de esas cosas, pero tienes que encontrar la manera? Bueno, seguro no eres el único.
También puedo relacionarme y también millones y millones de cristianos en todo el mundo. De hecho, la Biblia dice, no enfrentarás ninguna tentación mayor a la que puedas soportar, y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, también dice que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio, y que los que pecan sexualmente pecan contra su propio cuerpo. Así que, si estás luchando de esta manera, de algún modo, no te desesperes. Hay esperanza y ayuda disponible. De hecho, me gustaría compartir algunas ideas y principios de recuperación de mi propia vida para dejar atrás mis problemas sexuales y adicción, para ayudarte a comenzar en el camino. O si has estado en recuperación un tiempo, para que afiles tu espada un poco. Personalmente, lo primero que tuve que hacer fue ser honesto conmigo mismo y con alguien más. Me creí la mentira de que esto no era gran cosa en mi vida y viví en el engaño de que podía ayudarme solo. Fue duro ser honesto conmigo mismo y aceptar que tenía un problema y que el problema se había salido de control. Tuve que tragar mucho orgullo, claro, al decirle a otra persona y luego a un grupo. Rompí muchas promesas que me había hecho a mí mismo de mantener esto en secreto por no ser juzgado y condenado de nuevo, y que me vieran como imperfecto. Tuve que renunciar a esos autoengaños que solo estaban ayudando a mantenerme en el problema, y fue aterrador. La verdad de la cuestión es que, cuando se trata de patrones compulsivos y adictivos en nuestras vidas, no podemos resolverlos nosotros solos. La investigación dice que necesitamos terapia individual y apoyo de grupo para tener la estructura óptima para la recuperación. La Biblia confirma esto. ¿Recuerdas ese versículo que escuchas en todas las bodas? 2 son mejor que 1. Cordel de 3 lazos nunca se rompe fácilmente. Lo que es verdad para el matrimonio también aplica a las amistades de recuperación. Necesitamos un consejero porque a nosotros solos nos falta perspectiva. De hecho, Proverbios 11:14 dice, «Mas en la multitud de consejeros hay sabiduría». Cuando se trata de involucrarse en un grupo de individuos con luchas similares, creo que es de mucha ayuda. No solo nos da apoyo para el trabajo que tenemos que hacer, sino que también nos da la oportunidad de apoyar a otros, lo que hace que nuestro problema parezca más pequeño. Además, ayudando a otros, obtenemos habilidades de recuperación que podemos usar en nosotros mismos en los tiempos difíciles y de tentación. Cuando tenemos estos 2 componentes primarios implementados, es cuestión de darnos el tiempo, la gracia y honestidad necesaria. Te voy a decir algo sobre el tiempo, la gracia y la honestidad. El tiempo. No puedes esperar que haya cambios de un día para otro. Es creer en magia si piensas que Dios va a presionar un botón mágico en el cielo porque nosotros queremos que nos quite esa cosa de encima. ¿Alguna vez has hecho esa oración? Bueno, Dios es un Dios relacional y decide caminar con nosotros en un proceso en lugar de quitarnos de golpe los problemas. Aceptamos la gracia de Dios cuando nos negamos a darnos por vencidos cuando fallamos. La verdad es que nadie es perfecto, así que intentemos dejar de ser perfectos y simplemente intentemos ser aceptados. Dios nos acepta y quiere sanarnos del pecado, pero eso requiere recibir su gracia con los brazos abiertos y volver a subirnos al caballo si nos caemos, por así decirlo. Por último, la verdad viene sobre todo de la palabra de Dios, pero también viene de la experiencia de otros en recuperación. Ese es otro beneficio al negarnos a aislarnos y al poner tu vida en la luz. De hecho, Santiago 5:16 dice, «Confiésense unos a otros sus ofensas para que puedan ser sanados». Una cosa es ser perdonado, pero debemos buscar la sanidad, si en verdad queremos ser obedientes a Dios y observar sus mandamientos. Espero que esto te ayude y te dé esperanza. Recuerda, ser libre del pecado sexual requiere ser totalmente honesto y aceptar la sabiduría y el apoyo de otros. Y se necesita tiempo, gracia y honestidad para superar todos esos patrones. Así que sé honesto y sé valiente. Y no olvides, si miles de personas en recuperación como yo pueden vivir en victoria con la ayuda de Dios y la ayuda de otros guerreros, tú también. Hasta la próxima. Soy Jason Graves con consejos para la esperanza y sanidad para Pasión Pura Televisión. ¿Qué parte juegan los pensamientos sucios en el pecado sexual? El pensamiento sucio es pecado.
Es el pecado que compone o pone la base a nuestros pecados más obvios, nuestra tendencia a culpar a Dios. Por ejemplo, cuando las cosas salen mal, ¿tú tiendes a culpar a Dios? ¿Qué tal cuando no te sientes amado, o cuando la vida te trata injustamente, o cuando llega la tragedia? Algunas personas culpan a Dios por cómo se ven, su falta de oportunidades en la vida, sus padres o cualquier número de problemas más. Razonan, si Dios está en control de todo, debería ser que fuera diferente, más justo, menos doloroso, o lo que sea. Lo que están haciendo es dudar de la bondad de Dios, el centro de todo pecado, según Oswald Chambers. Después de cometer ese primer pecado cardinal de todos, nos hace vulnerables a mayores decepciones y tentaciones. Eso es el pensamiento sucio. ¿Dios en verdad dijo lo mismo que Satanás ese día fatal en el jardín del Edén? Asumimos que tenemos suficiente conocimiento y experiencia para hacer juicios sobre Dios. ¡Qué arrogancia! ¡Qué tontería! Con nuestros cerebros más pequeños que un balón, suponemos que sabemos mejor que Dios Todopoderoso. La respuesta de Dios a Job cuando lo acusó de ser injusto fue: ¿quién es ese que obscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime si entiendes. Dudar en la bondad o justicia de Dios nos prepara para una caída. Antes yo veía a Dios como un tipo con un látigo listo para darme un golpe cuando me saliera de curso. Odiaba a ese Dios y me rebelaba en su contra con todas mis fuerzas. El problema es que Dios en nada es así. Me estaba rebelando contra el fantasma de mi propia imaginación, en lugar de creer lo que Jesús reveló, que era la verdadera naturaleza del Padre, que es el amor. A veces también nos negamos a creer lo que dice Dios sobre nosotros, y creemos más las palabras de nuestros críticos. Dios dice que somos preciados, y de gran valor inestimable a sus ojos. Y lo probó al morir en una cruz, y nos negamos a creer su palabra porque no nos sentimos valiosos, o mejor creemos nuestro sentimiento, o las críticas de todos los que nos rodean. Son pensamientos sucios. El antídoto a sus efectos devastadores es negarnos a seguir creyendo mentiras. Cuando llegan pensamientos que cuestionan la bondad de Dios, o que cuestionan tu valor y valía para Él y su reino, debes ignorarlos siempre. Llámalas como las mentiras que son, y haz un esfuerzo deliberado para ensayar en tu mente lo que Dios dice al respecto. Tus sentimientos no dictan la realidad, ni tampoco las críticas de otros. Dios la dicta y nos ama tanto que dio a su Hijo único llamado por ti. Dios no es un hombre para que mienta. Si dice algo, puedes creerlo por completo. Your passion that beats for Christ alone. Your passion. ¿Sabes que en sus primeros 3 años Pasión Pura ha producido 78 DVDs? Y los hemos organizado en paquetes de DVD por tema. Paquete 1 contiene todos los programas acerca de la pornografía, adicción sexual y adulterio. El paquete 2 habla del área del abuso sexual infantil y el tráfico humano. El paquete 3 contiene cada programa con un enfoque en los jóvenes y también en los que enseñan lo que es una expresión sexual sana. Paquete 4 contiene programas que tratan con los principios bíblicos acerca de la libertad y liberación del pecado sexual. El paquete 5 contiene todos los programas que tratan con la sexualidad masculina y también con la homosexualidad en matrimonios y familias. Y paquete 6 junta todos los programas acerca del lesbianismo, SIDA, condiciones de transgénero y también enseñan cómo luchar contra los ataques sociales en la sexualidad. Obtén todos los paquetes por tema o solamente los que te interesan. Ahora disponibles en purepassion.us. He estado trabajando con adicción sexual. Conocí al Dr. Patrick Horner en 1976, así que ya tengo varios años trabajando con adicción sexual. Y cuando comienzo a ver el cerebro, hay como una pieza que falta con la adicción sexual. Hasta ahora, cada adicto sexual con el que hemos trabajado, ya sea hombre o mujer que escaneamos, cada uno de ellos tenía una herida en la parte frontal del cerebro. Eso juega un papel importante en el control del impulso. Para los adictos sexuales, muchas veces cuando están en la estructura de su trabajo o en su casa o en su ministerio, están bien. Son esas horas
antes del trabajo, después del ministerio, en esas horas que están solos, es cuando tienen problemas para mantener el autocontrol y mantener esa concentración para elegir correctamente. En cada adicto sexual que hemos escaneado estos últimos 12 años, había un área del cerebro llamada ganglio basal dañada. El ganglio basal es como un termostato para la ansiedad que coloca ese nivel de ansiedad, y esa parte del cerebro llamada cingula, que es como una palanca de velocidades en el cerebro, y cuando ese centro de ansiedad está alto, hace que esa cingula sea como un hámster en una rueda que no se detiene y se concentra en esa lujuria, cualquier forma que ésta tome, ya sea pornografía o prostitutas o una aventura o lo que sea. Se quedan ahí atorados y tienen dificultades para salir de ese estado. Así que para mí definitivamente hay problemas químicos en el cerebro que se relacionan con la adicción sexual. ¿Qué pueden hacer los adictos sexuales si tienen ese patrón en particular? Escribí un libro llamado Este es tu cerebro cuando estás feliz, y hay un capítulo para cada una de estas áreas, como el capítulo sobre el ganglio basal. Tiene una lista de revisión para que puedas ver si tienes problemas en esa área. Y eso es influenciado por GABA. Hay un suplemento llamado GABA, GABA, que ayuda a calmar esa área. Hay medicamentos, uno que es muy efectivo llamado gabapentina o neurontin. Es muy efectivo para calmar esa área y para que las personas hagan mejores elecciones. Y es una parte singular del cerebro. Como cambio de velocidades tiene que ver con serotonina, y los medicamentos como Effexor, Isomolata, Lexapro ayudan a calmarla. Pero en lo que debe tener cuidado cada adicto es que a veces se les da ese medicamento como primera línea de ayuda, pero el Laxapro también tiene efectos con Prozac. Cada uno de ellos son los que llamamos antidepresivos estimulantes, y tienen un efecto secundario que hace que el centro de ansiedad se eleve en el cerebro. Y cuando ese centro de ansiedad aumenta en el cerebro, ¿qué pasa? Bueno, se vuelven a concentrar en la lujuria, porque el propósito final de la lujuria es masturbarse compulsivamente o hacer algo sexual, pues un orgasmo es una increíble cascada farmacéutica fantástica de toda clase de hormonas y neurotransmisores que invaden por completo el cerebro. Calman los ganglios basales, les dan una subida y luego calma a la persona hasta un estado de descanso. Un indigente con el que trabajo se masturba todas las noches para poder dormir. Bueno, la meta es calmar ese centro de ansiedad con medicamento como Neurontin, gabapentina o algún otro antidepresivo para ayudar a esa parte obsesiva del cerebro. Y a veces creo que hasta pareciera que tuvieran dos agujeros aquí. Hay personas que pueden hacer estos dos primeros pasos, pero no es suficiente. Y al igual que yo, tal vez necesiten usar un estimulante para nivelar el cerebro. Todos los adictos tienen un comportamiento estilo déficit de atención. Esto es impulsividad, problemas de atención, la concentración, etc. Pero si les das un estimulante, sin tener en cuenta la base del cerebro, que es ese centro de ansiedad en los lóbulos temporales a un costado del cerebro, harás que empeoren y se verán peor. Así que, en parte, por eso escribí ese libro, porque hay muchas personas que tienen como un instructivo de cómo tratar el cerebro, y por eso yo amo los escaneos, pues literalmente nos dan una imagen de guía para tratar el cerebro. Una pregunta demasiado común es si algunas personas tienen que tomar medicamentos toda la vida, o si los toman por un tiempo y la química de su cerebro se nivela. Descubrimos que básicamente hay dos grupos de personas. Si encontramos un protocolo que funciona y ayuda a una persona a mantenerse sobria en su adicción y están progresando en eso, en general lo medicamos de 1.5 a 2 años. Así que al pasar ese tiempo vamos disminuyendo gradualmente el medicamento. Ahora, si los síntomas vuelven, digamos que surge de nuevo la ansiedad, su obsesión vuelve, bueno, ahí tienes una respuesta. Eso podría ser más genético. Hasta ahora tenemos más o menos unos 21 marcadores genéticos para la adicción, y algunas personas están cableadas con un nivel más alto de ansiedad, y para esas personas decirles que no tomen medicamento es como decirle a un diabético que no tome
insulina o decirle a alguien que necesita lentes que no use sus lentes. Tenemos estos dos grupos de personas. En un grupo el cerebro va a ir calibrando y nivelando, o tal vez podrán dejar 1 o 2 medicamentos y tal vez se quedarán con uno. Y hay otro grupo que tal vez se quede en cierto mantenimiento por el resto de sus vidas. Las personas que son sobrevivientes de abuso sexual o trauma sexual, trauma físico, etc., definitivamente se nota en un escaneo cerebral. Hay un patrón en el escaneo cerebral que se llama patrón de diamante. Y cuando ves ese escaneo, notas que se marca como un diamante. Y eso nos dice que el área límbica del cerebro, donde los recuerdos emocionales se fijan, está sobreactiva, y el ganglio basal, el centro de ansiedad del cerebro, está sobreactivo. Y la parte superior de ese diamante se llama la cíngula anterior, que es la palanca de cambios. Así que lo que hacemos con las personas con traumas sexuales es ayudarlos a nivelar la química del cerebro, pero luego hacemos que se involucren en la terapia, pues tomar una píldora no resuelve las cosas. Las pastillas solamente van a ayudar a que el cableado del cerebro funcione mejor, pero el software va a necesitar ayuda con terapia, grupos de apoyo, oración, todos los efectos de los que hablamos. Por eso hay varias formas de terapia que son muy útiles con la recuperación de las personas del trauma sexual. Hay una terapia que usa los ojos, es el reprocesamiento de desensorización con movimiento de ojos. Creo que es una forma muy efectiva, una técnica basada en la investigación que ayuda en el trabajo interno, donde hay un proceso de experiencia de soltar el dolor y la vergüenza hacia el perpetrador de la persona que fue impactada por el abuso sexual. Hay otra forma de terapia que se llama experiencia somática. Es otra forma de sanación muy efectiva para lidiar con el trastorno de estrés postraumático que sufrirá cualquier sobreviviente de abuso espiritual, emocional o sexual. Una de las cosas que me gustan del método del Dr. Henslin es que no permite que la condición física del cerebro se vuelva una excusa para justificar comportamientos pecaminosos o disfuncionales, sino que nos enseña cómo Dios quiere que tratemos y alimentemos nuestros increíbles cerebros. Para saber más sobre el Dr. Henslin, puedes visitar su página en drhenslin.com. Hasta la próxima, soy Jason Graves para Pasión Pura. Steps I'm taking